Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre un verdadero placer. Por desgracia, el año pasado tampoco pintó para convertirse en el mejor para el turismo del país. Ciertamente el número de turistas internacionales ha crecido, pero esa cifra es engañosa, ya que muchos de ellos son visitantes fronterizos o de cruceros que aportan pocas divisas. El componente importante son los turistas aéreos, que no han avanzado. Hasta octubre muestran una caída del 2%. Y hay destinos como Cancún o Puerto Vallarta con números negativos en los 10 primeros meses, Los Cabos con un avance pírrico. Esta noche nuestro invitado es Antonio Cosío Pando. Él es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET. ¿Qué se debe hacer para evitar la caída del turismo internacional aéreo? ¿Qué se debe hacer para mejorar, repuntar este segmento tan importante? ¿Qué horizonte se visualiza para el 2026? Ahorita que nos acompañe. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en este año que inicia. Muchas felicidades, lo mejor en este 2026 que estamos arrancando. Muchas gracias, Alberto. Gracias por tenernos aquí en tu programa. Es un gusto estar aquí contigo. Un gusto. Y vamos a hablar de una industria realmente relevante para nuestro país, como es la industria turística. Antonio, pues el 2025 no fue tan bueno para el turismo, sobre todo cuando revisas las cifras del turismo aéreo, pues no ha caminado. Ciertamente, pues los cruceristas, el turismo fronterizo, pues sí camina, pero pues esos no pagan mucho, ¿verdad? ¿Qué se visualiza para este 2026? ¿Podría ser un mejor año este 2026 al 2025? ¿Qué tan mal o qué tan bien cerramos el 2025 de acuerdo a sus estimaciones que se tenían? Mira, te platico un poco, ¿no? El ingreso por turismo sí creció 6.5%, llegando a 35 mil millones de dólares. Ajá. Lo que sí es un superávit muy importante, sigue siendo 21.600 millones de dólares de superávit. Que la verdad es que es muy relevante, aun cuando no tuvo crecimiento contra el año 2024. Se mantuvo, que es un poco lo que tú justo comentas, porque el turismo aéreo estimamos que va a estar menos 0.5% abajo del 2024. 2025. Exactamente, con 23 millones de 23 millones, de turistas. De turistas. Sin embargo, obviamente sí tenemos un crecimiento de aproximadamente 5% en turistas totales. Ajá. Obviamente, por lo que tú dices, por el fronterizo y por el crucerista, que efectivamente no es que dejen demasiado. El 80% de los ingresos vienen del turista aéreo. Ajá. Y cosa que es bajo las perspectivas para el 2026, pues solamente son mucho mejores. ¿Sí? Pero tenemos el Mundial. Ah, claro. Que eso pues nos va a ayudar mucho. Las cifras que han dado, la verdad es que las sentimos un poco demasiado optimistas. Todavía no tenemos un estudio que estamos preparando. ¿Los 5 millones te refieres a esos que se hablan? Exactamente, de los 5 millones. Me parece que es demasiado, ¿no? Mira, en el mejor de los casos, en estudios que se han hecho en mundiales anteriores donde solo era un destino, que aquí solo son 13 partidos de los 103 partidos, solo 13 van a ser en México. Entonces, nosotros sentimos que no vamos a llegar a esos números. No. Estamos haciendo un estudio. En el mejor de los casos, y me parece que fue en Alemania, hubo 2.1 millones de turistas adicionales extranjeros. Entonces, sí sentimos que la cifra es un poco optimista, pero estamos en el estudio, esperemos al principio del próximo año ya tenerlo, al principio del 2026, o sea, en unas pocas semanas, meses, tener ya un estimado mucho más certero. Nosotros no vemos ese número tan eficiente, tan optimista. Lo que sí estamos pensando es que va a haber un crecimiento de turistas internacionales del 5% y aquí sí 6% de turistas aéreos. Ah. O sea, sí va a haber un crecimiento, pero no de 5 millones de pasajeros, lo vemos demasiado optimista. Ahora, ¿qué hacer para potenciar esa llegada? Aunque no sean los 5, son 2, bueno, tomamos una gran oportunidad. ¿Qué se está haciendo para sacarle jugo a esto? Mira, estamos trabajando muy de la mano de las autoridades, con Gabriela Cuevas y con la Secretaría de Turismo, para ver cómo exactamente los turistas que vengan, no nada más vengan a los destinos donde son los 3 partidos. Exacto. ¿No? Los partidos, que es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Lo que queremos es que sean viajes, o sea, entonces que vayan a Cancún, que vayan a ciudades coloniales, que vayan a pueblos mágicos,
para que el tiempo que estén aquí no nada más sea durante los partidos, sino aprovechar su visita y llevarlos a otros destinos para que su estancia sea más larga y sea también mucho más como que se provechosa. derrame, ¿no? Derrame, y para todos. Para todos, ¿no? No nada más para estas 3 ciudades, sino hay que aprovechar todos los destinos. Ujú. Ahora, un tema del que pues ustedes han hecho énfasis desde hace mucho tiempo en el CENET, Antonio, la promoción. ¿Qué se está haciendo en materia de promoción? Porque pues el gobierno insiste en que con las embajadas, pero por favor, o sea, los embajadores, las personas de las embajadas no son especialistas. Este es un tema de especialistas, el tema del turismo es muy especial. ¿Podremos ser capaces de atraer los visitantes y sacarle este provecho si no hacemos una promoción más específica? Mira, yo creo que es uno de los rubros más importantes que tenemos, en los cuales tenemos que trabajar muy de la mano de la Secretaría de Turismo y de Hacienda, para ver de qué manera estos recursos adicionales que nos van a llegar por el derecho del DNR realmente se aprovechen. Exacto. A la promoción. Sí estamos quedándonos atrás o sea, si uno no está anunciándose constantemente como la marca México, no estamos en el top of mind del cliente, exacto, del turista. Entonces, se nos están yendo a otros destinos. Hay destinos en el Caribe que están haciendo un trabajo mucho más importante que Dominicana, nosotros. ¿no? Dominicana es un gran ejemplo. Sí. Está haciendo un gran papel. Es un país con mucho menor dimensión y tamaño y atractivos turísticos que están invirtiendo una buena cantidad de dinero y nos están ganando un poco la batalla. Entonces, hay que ser creativos. El llegar a un consejo de promoción turística en México como lo existía en el pasado, yo creo que eso ya no es viable. No. Pero sí debemos de poder trabajar de la mano con las autoridades para realmente hacer una promoción campaña México para atraer a los turistas. ¿Y ves voluntad de parte de la Secretaría de Turismo, de las autoridades, para meterle un poco más de dinero a la promoción junto con ustedes? Tenemos apertura y un trabajo muy estrecho con la Secretaría. Lo que estamos trabajando es ver cómo podemos llegarle recursos para poder hacer campañas creativas. Hoy las campañas ya no tienen que ser tan caras, son campañas digitales, sí, digitales, muy dirigidas, claro, que pueden ser muy eficientes. Y baratas. Y no demasiado costosas. Exacto. Pero sí hay que invertirle al país para que estemos mucho mejor posicionados en el cliente internacional. Estados Unidos y el resto del mundo tienen que saber que México está aquí. Y otro de los temas dentro de la promoción no nada más es promover el país, sino también contrarrestar un poco los temas de crisis que tenemos, la mala imagen. Hay que poder contrarrestar esa mala imagen que tenemos Tiene un poco razón, en el mundo. el tema de la inseguridad, de la inseguridad, ¿verdad? hay que poder contrarrestarlo y para eso necesitamos campañas institucionales a nivel país. Ahora, a mí me desconsuela, Antonio, el hecho de que destinos como Cancún o Puerto Vallarta, Los Cabos se salva un poquito, pero tampoco así que digas qué bárbaro, cómo le está yendo bien, pues que no les ha ido bien, no les fue bien en 2025, precisamente porque lo que tú dices, nos han estado jalando y jalando y jalando turistas de otros destinos que además, bueno, con el debido respeto de República Dominicana, México es más fuerte, tiene más atractivos, ¿no? Creo yo, ¿no? Bueno, o sea, y aparte no nada más tenemos sol y playa. O sea, tenemos unas joyas arquitectónicas que debemos de aprovechar. Tenemos que meter los pueblos mágicos, que también son verdaderamente unas joyas. Y creo que para eso tenemos que hacer un trabajo mucho más agresivo, más fuerte, para poder captar. Cancún, sin duda, tiene una infraestructura turística, unos hoteles de primer nivel, y sí hemos estado un poco peor que el año pasado. Y sí debemos de poder hacer mucho mejor trabajo. Puerto Vallarta también, y ni se diga otros destinos como lo son Acapulco y Huatulco. Y Ahora, el Manzanillo. tema de inversión, ¿cómo cierra 2025 y cómo ves el 2026 en tema de inversión, que es tan importante para también ensanchar, digamos, la infraestructura que se tiene? Hay muchísimos proyectos, hubo un crecimiento de habitaciones, entonces también es otro tema. Estamos teniendo mayor número de turistas, pero, bueno, o sea, sí mayor número, pero no a nivel de lo que estamos creciendo en número de oferta hotelera. Ajá. Entonces, la verdad es que las ocupaciones de los hoteles en algunos destinos han bajado y además tenemos algunas presiones inflacionarias, sueldos, salarios, prestaciones, que nos están haciendo un poco menos rentables a las empresas, ¿no? El tipo de cambio nos afecta muchísimo. El que esté abajo de 18, la verdad es que nos encarece muchísimo
para el turismo internacional. Sí, o sea, las autoridades luego ponderan mucho que el tipo de cambio está muy bien y lo hacen como un logro, pero la verdad es que ese logro se está transformando en una pesadilla en muchas actividades, entre ellas el turismo, ¿verdad? Sin duda, el tipo de cambio bajo apoya mucho la inflación, eso disminuye la inflación, pero eso nos encarece con respecto a otros destinos, sin duda. En materia de empleos, Antonio, ¿ya recuperamos el terreno que se perdió durante la pandemia en materia de empleos o todavía estamos ahí colindando? ¿Qué tanto se ha mejorado el tema de los empleos? Ya estamos ya estamos a mejor nivel que antes de la pandemia, pero obviamente no hemos recuperado la inercia. O sea, veníamos creciendo muy bien, hubo un bajón, nos hemos recuperado, pero sí hay 3, 4 años, 5, que la verdad es que deberíamos de estar con mucho mejor uso ¿Y este 2026 con el Mundial, crees que podríamos sacarle partido esto del Mundial para generar más empleos, que es a lo que a todos nos interesa? Sin duda el Mundial va a generar mucho mayor ocupación en hoteles, pero también restaurantes, transportistas, o sea, es toda la cadena, porque estamos hablando mucho de hoteles, pero es que es toda la cadena. O sea, los restaurantes también viven del turismo. Transporte, no nada más aéreo, que se va a tener un crecimiento importante, pero todo lo que es el transporte carretero, eso es muy importante. Agencias de viajes para vender los paquetes del Mundial y también toda la oferta que tenemos en el país. Entonces, es toda la cúpula. Nosotros representamos en el CENET el 93% del turismo en México. No, bueno, sí. Entonces, es todo el paraguas que cubre y que todo sí va a ser beneficiado. Y en materia de conectividad aérea, ¿qué tanto, digamos, qué tan bien o qué tan mal estamos? Mira, lo que pasa es que la Ciudad de México es un gran hub, pero vuelos directos, que muchas veces el turista internacional no les gusta pasar por hubs, sino viajar directo. Hay pocos destinos que tienen una conectividad importante, ¿no? Obviamente Guadalajara, Monterrey, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta. Pero los otros destinos, la verdad es que estamos bastante lejos de tener una muy buena conectividad turística. Tijuana la tiene de manera muy importante, pero los demás aeropuertos del país, la verdad es que casi todo tiene que pasar por la Ciudad de México, aunque ha habido algo de mayor conectividad, sí estamos todavía muy lejos. Y el AICM sigue siendo un cuello de botella, ¿no? Pues mira, el AICM, la verdad es que el tema de que se hayan bajado el número de operaciones afectó. Sí. Nos ha hecho con menos conectividad. El AIFA hay que hacerlo rentable, hay que hacerlo que funcione, ahí está, es un buen aeropuerto, ahora hay que aprovecharlo. Hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Hay que y falta la aprovecharlo. infraestructura que se iba a hacer para poder llegar. Exactamente. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, como quiera, digamos 2026 podría ser un poquito mejor, ¿verdad? Debe ser un mucho mejor año, estamos convencidos que lo debemos de aprovechar al máximo este Mundial y que la gente realmente visite no nada más las 3 ciudades, sino todo el país. Ok. Antonio, muchas gracias. Muchas te agradezco gracias, mucho Alberto. y feliz año, ¿eh? Igualmente, feliz año. Muchas Gracias, gracias. Toño. Gracias. Sin duda el Mundial es una variable que no deberá ignorarse con las oportunidades de hasta 5 millones de visitantes potenciales, eso es lo que se dice, durante casi un mes. Sin embargo, el gobierno deberá realizar pues, un mayor esfuerzo de promoción mundial. La iniciativa privada está más que dispuesta. De no hacerlo, otros destinos aprovecharán para atraer el turismo, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, y por supuesto de Europa. Así que obligado el empujar más fuerte para mejorar. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.